Hola, en este vídeo voy a resolver el ejercicio 6 de los problemas de perspectiva que hay colgados en Atenea, de los problemas resueltos. Entonces, este ejercicio dice lo siguiente. En una perspectiva axonométrica ortogonal se dan los coeficientes de reducción de los ejes Y y Z. Obtener gráficamente la proyección de los ejes X y Y, el coeficiente de reducción del eje X y los ángulos dependientes de los tres ejes axonométricos. Entonces, ¿cómo tenemos los coeficientes de reducción, ¿no? del eje Y y del eje Z, que son 0,8 y 0,7. El coeficiente de reducción, acordaos que no es nada más que la división entre una medida de un segmento que se encuentra en la proyección dividido entre la medida real de este segmento, ¿sí? Por lo tanto, aquí nos dicen que el coeficiente de reduc'ción del eje Z es de 0,7. ¿Qué quiere decir? Me voy a llevar esto hacia acá. Este vamos a suponer que es el punto O'. Este va a ser el eje Z', como siempre. Y ahora me voy a llevar el punto O' un poco lejos, simplemente para dibujar lo que sería el abatimiento, ¿no? El abatimiento del plano que nos permite ver cuál es el ángulo dependiente del eje Z. ¿Por qué? Porque aquí sabemos lo siguiente. Si vamos, por ejemplo, aquí y medimos una medida, nos dice que el coeficiente de reducción es 0,7. Yo lo voy a multiplicar por 10 y aquí vamos a poner 7, que quiere decir que en la proyección una medida de 7 milímetros corresponde a una longitud, ¿sí? Si esto ahora, esta medida aquí es la proyección y esta medida de aquí sería la medida real, es decir, el abatimiento. Y esto de aquí sería igual, en este caso a la unidad, pero como lo hemos multiplicado por 10, sería 10, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El coeficiente de reducción es de 0,7 del eje Z. Quiere decir que una medida de 0,7 en la proyección en la realidad es igual a 1. En este caso, para no poner 0,7 porque es muy pequeño y tampoco lo podréis poner vosotros, lo he multiplicado ambas por 10 y aquí tendríamos el coeficiente representado gráficamente, el coeficiente de reducción. ¿Qué nos permite el coeficiente de reducción? Pues esto lo que nos permite ahora es saber cuál es el ángulo dependiente del eje Z. ¿Sí? Porque ya sabemos que el ángulo dependiente del eje Z es este ángulo de aquí. De hecho, sabemos que el coeficiente de reducción es igual al coseno de este ángulo dependiente. ¿Sí? Fijaos que el coseno de este ángulo dependiente no es más que esta medida de aquí a aquí, que corresponde a los 0,7. ¿Sí? Por lo tanto, prosigo. Con esto lo único que tendríamos que hacer es alargar esta línea de aquí. Esto lo alargamos. Y lo alargaríamos hasta, si este es el punto O', ¿no? Pues hasta que cruce con este punto de aquí. Y ahora este sería el eje Z real, este sería el eje Z proyectado. Y ahora aquí lo que tendríamos que indicar sería el plano XY. Que el plano XY sabemos que está a 90 grados del eje Z, ¿sí? Por lo tanto, ponemos aquí los 90 grados y ya tendríamos este triángulo que corresponde al plano, al abatimiento del plano
que pasa justo por el eje Z en el triángulo de las trazas, ¿no? Entonces, fijaos que yo este triángulo lo puedo mover, pero cuando yo muevo este triángulo, en realidad lo que estoy haciendo es modificar esta altura, ¿sí? Voy a fijar aquí un punto. Entonces, de esta altura podéis escoger la que vosotros queráis. ¿Vale? Vamos a coger, por ejemplo, esto de aquí. Eso sí, una vez ya hemos escogido esta altura de la pirámide, la vamos a tener que mantener para los otros, es decir, para todos los abatimientos. Ahora aquí el siguiente dato que nos da es que el coeficiente de reducción del eje Y es de 0,8. ¿Qué tendríamos que hacer? Crear este triángulo para el eje Y, ¿sí? Por lo tanto, cuando creamos el triángulo del eje Y, tendríamos el eje Y proyectado, el eje Y real y la altura de la pirámide. Por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer sería utilizar ya este triángulo donde ya tenemos esta altura para encontrar cuál sería el eje Y. Es decir, yo aquí mismo voy a poner los 7 milímetros, los 8 milímetros, que corresponden al coeficiente de reducción del eje Y, los 8 milímetros aquí, y vamos a poner los 10 milímetros. Fijaos que yo este triángulo lo estoy construyendo aquí, pero lo podemos construir donde queramos, ¿eh? Yo lo estoy poniendo aquí y aquí voy a poner que estos son 10, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿qué sería? Pues esto de aquí sería, por ejemplo, el eje Y', es decir, el eje Y proyectado, y este sería el eje Y' real. Perdón, el eje Y real. Por lo tanto, el ángulo que se forma aquí es el ángulo dependiente del eje Y. ¿Sí? Entonces, una vez tenemos esto, simplemente lo que vamos a hacer es una paralela de esta línea de aquí respecto de este punto. ¿Por qué? Porque esta sería la altura de la pirámide, por lo tanto yo la puedo aprovechar para poner aquí el eje Y. Entonces, el eje Y, que es este de aquí, va a ser paralelo a este de aquí. Tendríamos que hacer una paralela de esta respecto a este punto, con lo cual esta línea de aquí, que voy a marcar de color rosa, por ejemplo, esta línea de aquí se corresponde a la longitud real, ¿sí? Al eje Y real, y esta línea de aquí, que voy a marcar de color verde, se corresponde, ¿sí? Desde este punto hasta aquí, a la proyección del eje Y. Por lo tanto, si esta es la proyección del eje Y, ya tenemos la medida, ¿sí? La longitud de este eje Y'. Esto lo vamos a hacer un poco más pequeño porque si no me va a quedar un triángulo muy grande. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esto? Pues con esto, primero de todo, yo voy a traspasar este punto de aquí, lo voy a traspasar aquí. ¿Sí? Y este sé que va a ser el vértice superior del triángulo de las trazas. Ahora yo sé que desde aquí, desde este punto de aquí hacia acá, yo voy a encontrar el lado del triángulo de las trazas correspondiente al plano XY. Y ahora lo que yo puedo hacer es pasar esta longitud del eje Y, la voy a pasar aquí también. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de yo ahora, con el compás, pincho aquí, cojo la longitud total del eje Y' y me la llevo a este lado del triángulo de las trazas, de tal manera que yo sé que ahora
este otro lado del triángulo de las trazas correspondiente al plano ZI es este de aquí. ¿Sí? ¿Con esto qué sabemos ahora? Pues si este es el punto O', ¿no? Este es el lado inferior del triángulo de las trazas, que no sabemos todavía dónde termina. Ahora yo sé que el eje Y, ¿cómo va a ser? Va a ser perpendicular a este lado, perdón, el eje X' va a ser perpendicular a este lado del triángulo de las trazas, ¿sí? Y va a pasar por el centro O'. Y ahora, simplemente donde se cruce este eje X, que lo vamos a tener que hacer un poquito más largo, donde se cruce este eje X, a ver, esta línea tiene que coincidir con aquí. Vale. Donde se cruce el eje X con el lado del triángulo de las trazas, este de aquí, pues ya tenemos el final del eje X'. Entonces, ahora uniendo de aquí a aquí, tendríamos el otro lado del triángulo de las trazas, que simplemente ya sabemos el eje Y, aunque no tuviéramos este lado, ya sabemos que iba de este punto al centro y del centro, ¿sí? Hasta aquí, que ya hemos podido comprobar que esto es perpendicular. ¿Vale? Os recomiendo que os reviséis si tenéis problemas con el tema de los coeficientes de reducción. Os recomiendo que os reviséis la ficha 1 de teoría en el segundo recuadro, que explica también un poco de teoría de los coeficientes de reducción. Los vimos en clase, sí, pero al final lo que tenéis que tener claro de los coeficientes de reducción, que es el ratio, es decir, la división entre la medida de la proyección, ¿sí?, entre la medida real. Si yo cojo cualquier medida en la proyección, por ejemplo, toda esta longitud, ¿no?, que hemos puesto aquí pintado de color verde, y la divido entre la longitud que hay aquí en color rosa, este ratio me va a dar 0,8, ¿sí? Esta división se va a mantener. Y ese sería el coeficiente de reducción, que es exactamente lo mismo que el coseno del ángulo dependiente, ¿sí?, del eje en cuestión.